día en nuestro programa de Educación Cívica y Cultural para Migrantes del Fondo de Medios de Comunicación Social 2018 de la Secretaría General de Gobierno, queremos conversar acerca de un tema que está realmente muy en boga y que es muy importante. Ricardo, Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Antes de entrar al tema del pacto, quisiéramos hacer una precisión de los capítulos anteriores respecto de la visa de regularización, ¿ya? Decíamos que esta no permitía trabajar, pero lo que era un punto, fue un punto súper trascendente porque fue la queja bastante como allá de uno de los migrantes, me acuerdo perfecto, de un migrante argentino. Sí, la visa, o sea, si bien propiamente tal no es una visa, sino que un registro, pero que se materializa finalmente en una visa temporaria, es que a diferencia de las otras, durante su tramitación no te permite trabajar. Uno, cuando está en trámite la visa, tú puedes pagar un cierto derecho y te da la autorización de trabajar mientras la visa está en trámite. Esta visa o este registro de la visa de regularización no te lo permite, pero una vez que ya se te aprueba y se te estampa, sí te permite trabajar. ¿Y cuánto se demora? ¿Y cuánto se va a demorar? Porque el problema que planteaba esta persona era, bueno, ¿y qué hago por mientras, digamos? Entonces, ¿cuánto es lo regular que se demora? Va a depender del caso a caso, porque si la persona se va a demorar menos, si la persona adjunta todos los antecedentes para su otorgamiento, y si no, va a tener que ir adjuntándolos de a poco, mientras se le irán requiriendo dependiendo del análisis. Entonces, los plazos son relativos. ¿Todas estas visas se ven caso a caso? Sí, se ven caso a caso. Así es. Igual no puede ser tan rápido. La realidad de un extranjero es distinta a la de otro, porque acuérdate que nosotros veíamos que la regularización está apuntada justamente a aquellos que tenían su situación migratoria irregular, por ejemplo, los que habían entrado por paso no habilitado, o se le había vencido la visa, o tenían un turismo vencido, etc. Entonces, ¿Y quién evalúa estos casos? Lo evalúa el Departamento de Extranjería. O sea, hay personas que están dedicadas exclusivamente a hacer este trabajo. Claro, analistas que están dedicados a hacer este trabajo, y claramente se hacen cruces con PDI, que es la encargada del control fronterizo migratorio. Para ver la situación judicial. Claro, para ver si es que esta persona cumple los requisitos, entre otros. Pero se ven caso a caso dependiendo porque toda la realidad de todos los migrantes son distintas. O sea, de todas maneras tú tienes Así que hacemos la salvedad, ¿ya? Muy bien. Y bueno, y que una vez otorgada la visa de regularización, tiene la misma facultad o las mismas características de una visa temporaria en el sentido del plazo, que se otorga hasta por un año, renovable por otro, y así que te puede llevar finalmente a la permanencia definitiva. O sea, para redondear, mientras está el proceso... Mientras hay análisis no puede trabajar. Ya, y una vez terminado, estampado el permiso, claro, ahí esta persona puede trabajar. Podría trabajar, exacto. O sea, pero también hablábamos de que no puede trabajar como apatronado, digamos, para una empresa, pero podría eventualmente trabajar en algo como un emprendimiento personal. Él acreditará después, por ejemplo, si quiere optar otra visa, tendrá que ser no solo la de regularización, sino que, por ejemplo, lo que hablábamos, la visa sujeta a contrato. Tendrá que cumplir los requisitos de una visa sujeta a contrato, si es que quisiera trabajar, haciendo la mención que nuevamente que la visa temporaria por motivos laborales fue derogada porque motivaba contratos falsos, motivaba irregularidad, entre otros. Ya, perfecto. O sea, en rigor es un periodo que sí o sí esta persona va a tener que arreglárselas como pueda. Digamos que no te da la autorización mientras está la visa en trámite de poder ejercer una actividad remunerada. Perfecto. Ya. Bueno, Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular. Suena súper bien. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pretende el gobierno con esto, además? No es solo el gobierno, porque tenemos que hacer una precisión que hasta a la discusión de este pacto, que duró durante 18 meses, concurrieron alrededor de 193 países, ¿ya? Y cuando se elaboró la versión final,
Solo 164 de ellos lo suscribieron y de los que no es menor. Claro, de los que no lo suscribieron fueron Chile, uno de ellos. Pero no solo Chile, sino que también países como Polonia, República Checa, Estados Unidos, Australia, Estonia. O sea, de ahí, pero convengamos que de todos esos países que tú me estás mencionando, en el fondo, el único que a mí me llamaría la atención que no lo hizo fue Australia, por ejemplo. ¿Por qué no te llamaría la atención? Porque son del orden, es curioso que son países que siempre han tenido conflictos internos, que son países que no son de los más regulares, digamos, dentro de de la historia del mundo. Australia, que hasta hace un tiempo atrás eran todos los migrantes bienvenidos. Claro, pero el objetivo del pacto era básicamente fijar directrices o compromisos colectivos para mejorar la cooperación en materia de migración internacional. Y si tú me hablas un poco de Australia, Australia hoy tiene una de las políticas migratorias más consolidadas del mundo, junto con países que también rechazaron como Estonia. Tiene una migración bastante, como te decía, consolidada. Entonces, ¿qué es lo que pretende el pacto? Justamente generar un compromiso colectivo en materia de migraciones, y esto está basado en la Carta de las Naciones Unidas. Duró 18, como te decía, duró 18 meses la discusión, y Chile en este caso optó por no adherirse o por no suscribirlo o no formar parte finalmente de este, porque si bien tiene un encabezado que habla de la migración segura, ordenada y regular, igual que la nueva política migratoria que se ha impulsado este año, confundía ciertos conceptos que podrían no ser coherentes con la actual política migratoria interna, ¿ya? Pero eso va más allá de la semántica, no es solo que sean... Yo me imagino que porque no suscribir un pacto mundial nos pone en el ojo el huracán. Yo me imagino que de una u otra manera nos estamos haciendo famosos en el mundo porque la mayoría de los países lo suscriben. Entonces tiene que haber una razón de bastante peso, porque siento también que a nosotros no se nos ha explicado eso, como el chileno de a pie, digamos, como el chileno común, no tenemos esa cultura de saber qué es lo que está pasando, porque se rechaza. A mí me queda en la retina, no rechazó justo con Cracovia, ponte tú. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el fondo? Mira, te cuento que este pacto tenía 23 compromisos u objetivos, de los cuales cada país que adhería al pacto tenía que adaptar esos compromisos a ver cómo lo implementaban en derecho interno dentro de sus países. Y por lo que se ha sabido en la prensa y lo que han dicho las autoridades, muchos de estos compromisos generaban ciertas contradicciones, como te decía, con la nueva política que se quiere implementar. Por ejemplo, no se aprecia una clara diferencia entre una migración regular e irregular, ¿ya? Se otorgaban en ese sentido igualdad de derechos para ambos. ¿Cuál es el riesgo ahí? ¿Cuál es el riesgo? Claro, entre los que son buenos y los que no son tan buenos. Claro, generalmente la regularidad del migrante tiene que ver que cumpla con determinados requisitos para esa regularidad. Pero, por ejemplo, en Chile, con la actual ley, no con el proyecto de ley, actualmente, si es que alguien entra por ingreso clandestino, ¿debe tener los mismos derechos que alguien que ha entrado por un ingreso o paso habilitado? Esa es la pregunta. Ya. No. Pero nuestra ley, ¿qué dice? Nuestra ley en este momento, que la ley, recordemos que es del año 70. De la década del 70, claro. De 74, pero por ahí. 75. Ya, esa ley dice que tienen el mismo derecho, que no, pueden entrar. No. Ya, tiene una sanción. Hoy con la actual ley el ingreso clandestino sería una sanción migratoria. Entonces, que es volver a su punto de destino, o sea, de origen. No, sanción migratoria es una falta migratoria entrar por ingreso o paso no habilitado. Ya. Entonces te genera irregularidad. Entonces, este pacto, si bien no es vinculante, es decir, podría decirse que es un soft law o no te genera coerción para su cumplimiento, sí te da ciertas señales. Entonces, si internamente estamos propendiendo a una migración regular, porque ya veíamos en otras ocasiones o en otras discusiones que
la regularidad te puede dar opción a, o sea, opción a trabajar, te da un RUT, después, básicamente después puedes a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo tener una permanencia definitiva, después de cierto tiempo con esa permanencia definitiva puedes votar, ejercer derechos civil y político, puedes votar y después finalmente la nacionalización. La irregularidad no te lleva a eso, entonces ponerlo en un mismo, en una misma balanza quizás no es injusto también, es injusto para el que lo injusto hace. para el que entró por paso habilitado, por ejemplo, que trabajó, que ha regularizado su visa y que... Y porque además de una u otra manera yo me imagino que un migrante lo que quiere es tratar de convivir de una manera relajada, tranquila y con proyección de vida. Se ha demostrado que muchos de los que estuvieron irregulares vivieron muchas veces escondidos. Claro, bueno, porque al final... Y además, o sea, también esto lo hemos visto en las películas gringas hace mucho y también da como una suerte de misterio, pero siento que tienes razón, o sea, de verdad debería ser, hay una sanción, como tú dices, y no corresponde porque el proyecto de vida de un migrante, al fin de cuentas, es pertenecer al país. Claro, o sea, sin contar a los que tienen el fin de turismo, que es un paso transitorio y vienen a conocer, claro, los que ya tienen una residencia temporaria, de ahí los que muestran cierto ánimo de permanecer en Chile y que tienen todos los papeles al día, se verían mermados en esos derechos versus los irregulares, porque sería súper fácil en ese sentido. Entonces, el pacto tenía ciertas ambigüedades que se optó que, por ejemplo, en ese punto no generar, o sea, generó algunas dudas y optó por omitir, o sea, marginarse en ese punto. Pero también no es solo eso, sino que en base a esa regularidad o irregularidad daba una protección al migrante incluso por sobre la población laboral nacional. Ay, ¿cómo es eso? Sí, por ejemplo, se pretendía o se quería establecer en materia laboral similares o incluso superiores, no te dice la forma, sino que te da criterios de cumplimiento. ¿Como algo preferencial? No, quizás, claro, quizás. ¿Por qué te digo quizás? Porque no, el sentido del pacto tampoco era claro. Entonces, bueno, porque eso sería un problema real y muy fuerte, porque según lo que hemos ido viendo en todos los capítulos que hemos ido pasando, para la población chilena el riesgo mayor es ese. Claro, se daba una preponderancia a la movilidad laboral privilegiando al migrante. Entonces, ¿qué es lo que dice jurídicamente? Que si estás privilegiando la movilidad laboral del migrante, incluso eso podría estar atentándose la soberanía nacional en ese sentido. Y generar más malas prácticas. Claro, y generar más malas prácticas. Entonces, el pacto te señala compromisos, ciertas directrices que si tú la ves después con la actual tendencia o la actual política del gobierno, puede que no estén calzando, ¿ya? Entonces se optó por en ese sentido marginarse, pero eso es solamente algunos de los puntos. Y otro que también no hay un concepto claro entre refugiados y el migrante propiamente tal. Nosotros vimos que la actual legislación tiene una ley especial para los migrantes y una ley especial para los refugiados. Sí, conversábamos que un refugiado tiene como prioridad de entrar porque peligra su vida, porque se ve amenazado. Claro, y esa distinción no está tan clara tampoco en el pacto. Entonces, internamente nosotros tenemos una distinción respecto a esos puntos, tenemos una ley de refugio, tenemos una ley de extranjería que es antigua, pero diferencia ambos conceptos. Me imagino que generó que políticamente no fuera tan conveniente adherirse al pacto y en ese mismo razonamiento quizás estuvieron los otros 14 países o 12, 14 países que no se suscribieron, no se sumaron finalmente a este. Bien, y bueno, nosotros, ¿qué puede pasar al no suscribirnos a este? No, porque el pacto no era vinculante, lo que sí, lo que me imagino que hará el gobierno es fortalecer la actual política migratoria que está basada, como se anunció en abril,
o sea, ordenar la casa, quizás no pasa nada en el sentido interno, porque nosotros muchas de las cosas de los compromisos Chile ya lo estaba adoptando, ojo, muchas de las cosas de los compromisos que se suscribían en el Pacto Chile ya lo estaba adoptando, pero había ciertas ambigüedades que iban como afectaban en lo medular con lo que se está haciendo actualmente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se hará actualmente? Me imagino que se van a seguir fortaleciendo las nuevas visas por vía administrativa que está impulsando el gobierno. Se seguirá seguirá su conducto regular la tramitación de la nueva ley de migraciones que fue presentada en 2013 y que se reactivó su discusión a principios de año. No sé, eso. ¿Y este pacto podría sufrir variaciones de parte de la ONU, que es como la organización? Ahí, mire, desconozco porque de partida ya para Pero Chile... dentro de la política internacional, ¿pasan esas cosas? Sí, ya estuvo 18 meses en discusión, entonces... Es poco probable. Es poco probable. Lo verá cada país, no sé, ya entraríamos de lleno en lo que es materia de derecho internacional, pero... Sí, ya hay un proyecto afinado que tardó 18 meses en que los más de 100 países hicieran sus observaciones, sus reservas, no sé, sin entrar en nomenclatura de derecho internacional propiamente tal, pero será trabajo de los países ver cómo lo adoptan y cómo lo incorporan a su derecho interno y de qué forma. Pero entonces, en el fondo, como nosotros como chilenos comunes y corrientes, el suscribirnos o no a este pacto, la verdad es que nos da igual. Más que darnos igual, muchas de estos compromisos del pacto ya lo estaba incorporando Chile. De hecho, si tú ves el título, se llama Migración Segura, Ordenada y Regular, que es la misma nomenclatura que ha ocupado la actual administración respecto a las nuevas políticas migratorias que partió este año. Pero, como decíamos, hay ciertos conceptos o ambigüedades en las directrices de estos compromisos que hicieron no conveniente el adherirse a este pacto y que lo habrán analizado también las otras naciones que no se adhirieron tampoco. Ya. Y los países, yo no sé mucho de derecho internacional, pero me imagino que estos son una cantidad. Todos los países de la ONU se les presentó esto y algunos sí y otros no. Claro. Ya, y cuando tú estás suscrito a este pacto, ¿puedes permanecer para siempre o te puedes dar cuenta, por ejemplo, en el camino que el pacto, la verdad es que tenía estas ambigüedades de las que tú hablas, en realidad sí, otros países se dieron cuenta de la misma y se bajaron? Sí, tú puedes retirarte, pero tendrá que verse específicamente en cada pacto o tratado internacional la forma en que un Estado deja de ser parte. Pero al no ser vinculante, este pacto vinculante a su aplicación, veo poco probable que alguien entre comillas, se baje del pacto, porque más que mal como que no obliga propiamente tal, es más que mal una declaración de principios, pero será el mismo pacto que regule la forma en que algún país ya deja de estar incorporado a este pacto. Perfecto. Lo que pasa es que yo siento que, bueno, te voy a dar la impresión de una persona común y corriente, pero yo sentí cuando el gobierno decidió no participar de esto, sentí como que éramos bien parias en ese sentido. ¿Por qué? Porque me quedó la idea de lo que había pasado cuando se suscribió el Pacto del Medio Ambiente. Ya. O sea, los que no estaban en el Pacto del Medio Ambiente eran lo peor. Entonces, me preocupa eso. ¿Cuál va a ser la visión como país que el resto del mundo va a tener hacia nosotros? Porque eso igual me imagino que de una u otra manera nos va a afectar. Políticamente se harán las evaluaciones pertinentes a lo largo del tiempo, pero por lo pronto, como decíamos, en el pacto, muchos de los compromisos ya que señalaba el pacto ya están siendo incorporados en la actual política migratoria. Solamente algunos pasajes oscuros hacían no conveniente seguir en él. Pero yo creo que este análisis lo hizo el gobierno en forma responsable, analizando costo y beneficio, y los otros 14 países que también no fueron parte finalmente de este pacto también lo hicieron. Países
Estamos hablando de países como Australia, Estonia, Polonia, Estados Unidos, Hungría, Israel, que son economías consolidadas que habrán ponderado estos pros y estos contras en materia internacional. Así que me imagino que en este caso Chile también lo ponderó de la misma forma, de manera responsable, de todas maneras. Bueno, y la otra cosa que de todas maneras tengo que preguntar, suena espantoso que la migración no sea no sea un derecho humano. Explícame, tú que eres un abogado, yo encuentro que la migración es un derecho humano, pero ¿por qué no? Sí, las autoridades decían que la migración no es un derecho humano, pero si nos vamos al literal, no tengo la norma acá, pero como derecho humano probablemente tal, se habla el derecho de... la norma, no sé de qué instrumento, ahora no lo recuerdo, pero habla de que cualquier persona puede entrar y salir de su país en cualquier momento, pero más que la migración, habla de un derecho de libre tránsito, o de la libertad, o el derecho de tránsito, o una libertad de tránsito. Que eso sería, hablando en buen chileno, es como la posibilidad de ir de un lugar a otro. Ir de un país a otro y después volver al de origen. Habla más de un sentido de tránsito, pero esa definición que no habla de un ánimo de asentarse. La migración es mucho más profunda, entonces en ese sentido creo que, bueno, y la norma esa disposición nunca menciona la palabra migración, ojo, sino que habla del ánimo de poder entrar, o sea, de entrar y salir de un país a otro, de ir y volver a su país de origen. Eso no necesariamente puede ser migración, puede ser turismo. Ya. O sea, estamos hablando que podría ser una cosa como de lenguaje también. Claro, una cosa es lenguaje, una cosa es semántica, depende de cómo se establezca. E independiente que sea derecho o no, hay que recordar que ningún derecho es absoluto. ¿Ya? A ver, ¿eso qué significa? O sea, ningún derecho es absoluto. O sea, yo no puedo entrar y salir de cualquier país, como hablábamos de esta convención que lo mencionaba, que lamentablemente no recuerdo el nombre, pero imagínate que pudieran entrar a Chile todo extranjero que tenga antecedentes graves en su país de origen. Ya, o sea, eso ¿No? ya, perfecto. O sea, si fuera un derecho humano, tendría sí o sí el derecho de entrar. Todos los o sea, todo derecho, o sea, como todo derecho incorpora una obligación también consecuente. O sea, si yo tengo el derecho a ingresar a un país, tendré que cumplir las ciertas normas de ese país. Perfecto. O sea, por supuesto, tengo que ponerme en la línea de lo que hacen los ciudadanos de ese país. Entonces, si lo consideráramos un derecho, en ese sentido, también tendría que cumplir el extranjero que quisiera, o el mismo chileno que quisiera ir a otro país. Te pongo el ejemplo inverso: si yo quiero ir a Argentina y yo estoy condenado con delito, lo más probable es que no me dejen entrar, claro, independiente que sea mi derecho migrar. Ojo que las autoridades no lo consideran como un derecho humano en este caso, pero si así fuese, aún así tengo obligaciones. Ya, o sea, tus obligaciones, mis obligaciones como persona tienen cierta, se anteponen a... Si yo tengo un derecho, tengo que ser lo suficientemente responsable para que ese derecho no vulnere el derecho de otra persona. Perfecto, tu libertad termina donde empieza la mía. Pasa también por la libertad, pero volviendo como a la pregunta, si es que es un derecho humano, las autoridades lo ponderaron que no es un derecho humano, básicamente porque se establecía más, a mi juicio, esto ya es una cosa personal, establece más un derecho de libre tránsito más que un ánimo de asentarse en un país distinto al que yo soy originario, que básicamente sería la migración. Ya, perfecto. Ya. Bueno, Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, al cual no pertenecemos. Es de esperar que esto se vaya decantando y vamos viendo cómo va a ir resultando en el camino. Vamos viendo, vamos a ver qué propone el desarrollo de las nuevas políticas migratorias del gobierno y se vendrán novedades. Tenemos una ley que está en discusión en el Congreso. ¿Y cuándo la idea es ver humo blanco? Este año ya no fue. Se pretende
ya pasó la discusión en la Cámara de Diputados, tendrá que tendrá que ser discutida por los senadores. Claramente este año ya no fue, esperemos que sea el próximo. Perfecto. ¿Y cuando una ley ya fue discutida y se promulga, se empieza a aplicar al tiro? Por regla general, tiene vigencia cuando es publicada en el Diario Oficial, salvo que la misma ley tenga otra fecha de entrada en vigor. Por ejemplo, si yo la publico hoy día en el Diario Oficial, pero dice, esta comenzará a regir el 1 de enero del próximo año, ahí será cuando empiece a ser obligatoria. O sea, deberíamos tener una ley migratoria el próximo año. Esperemos que a fines del próximo... Porque tiene urgencia. Sí, tiene urgencia. O sea, debería ser que de todas maneras se discutiera a principios del próximo año, lo que queda, ¿no? Claro, tendríamos que tener ya un texto final el próximo año. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti.